Vamos a empezar a grabar. Primera vez que grabo. ¿Alguno de ustedes, de los que estaba aquí presente, tuvo dudas con esto? ¿Tuvo problemas para entender esto? Porque el profe me dijo que lo repasara, así que muy probablemente va a aparecer un ejercicio de este estilo en la prueba. Así que, En ese caso estaría bueno repasarlo. me parece. Ya. El ejercicio básicamente se basa de que a ustedes les pasan una tabla y tienen que buscar similitudes o distancias, por así decirlo, que tan parecidos son dos ítems en este caso, cuando no podemos calcular la distancia entre dos puntos. Por ejemplo, sería muy fácil si yo les pongo un plano cartesiano, le pongo una coordenada 1,1, una coordenada 2,2 y medimos la distancia. Eso es muy fácil, todos sabemos medir coordenadas en un plano cartesiano, como la fórmula de Euclides, distancia euclidiana y todo eso. Pero ¿qué pasa cuando no es tan evidente, no son cosas numéricas, no son puestas en un plano y puedo simplemente agarrar una recta y medir? Aquí es cuando vamos a entrar en detalle. Entonces tenemos ítems, una lista en este caso, que cada ítem tiene una figura y tiene un color, tiene una forma y un color. Entonces aquí nos dan una lista, ya el ítem uno es un círculo rojo, el 2 es un cuadrado rojo, el 3 es un triángulo rojo y así sucesivamente para cada uno nos dan en este caso dos características. También, entonces, lo primero, si es que no te lo dan, lo primero que uno tiene que hacer es contar la frecuencia o la probabilidad de ocurrencia de cada uno. Entonces, aquí en este caso, como el ejemplo del PPT de la clase, te lo dan todo un poco más digerido, pero muy probablemente en la prueba les den solo esta tabla y les pregunten como cuál es la relación o la similitud entre el uno y el 4, el 2 y el 7, cosas así. O sea, el primer paso es hacer estas dos tablas, una por cada atributo que nos entreguen. En este caso nos dan dos atributos, la forma y el color, entonces por eso tenemos dos tablitas, pero si nos dieran tres atributos, que el otro podría ser olor, qué sé yo, textura, cualquier cosa, vamos agregando más tablas en ese caso. Y tenemos que contar la ocurrencia de cada uno. En este caso, como la tabla es corta, es bien fácil verlo al ojo. Entonces vemos que hay círculos. Entonces vemos el círculo, cuánto se repite. Ah, se repite tres veces. ¿Cuánto tenemos en total? 8. Entonces la probabilidad o la ocurrencia del círculo es 3 de 8, del cuadrado es 3 de 8 y del triángulo es 2 de 8. Vamos a la siguiente columna. Vemos que el primero es rojo, entonces vemos cuántas veces se repite el rojo. Se repite 4 de 8. Claramente tiene que ser la parte de abajo de la fracción tiene que ser igual a las dos tablas porque si no, algún error estamos cometiendo. Y obviamente la suma de arriba de la fracción tiene que dar 8 en este caso. Si fuera una columna con 10, o sea, si fuera una tabla, una base de datos con 10 filas, tiene que dar 10 y ahí ya tienen al tiro una noción de sume mal, conté mal, algo me está faltando. Así que ahí ya van teniendo un poco la idea. Y eso es como el primer paso. Después existen estas tres medidas de similitud que es el overlap, el IOF y la medida de Goodall. Vamos a partir por el overlap, que es la más fácil. em, y vamos a seguir el mismo ejemplo que está propuesto, que aquí ellos buscan comparar el uno con el 4. O sea, un círculo rojo con un círculo rojo. Tenemos que ver, nosotros a priori ya sabemos que son iguales. Un círculo rojo es igual a un círculo rojo. Pero obviamente eso al tiro nos da una intuición de cómo debería ser el resultado. El overlap primero compara el P1 con el Q1 que sería como la primera característica del primer ítem con la primera característica del segundo ítem. Entonces vamos a comparar la primera característica, como dije, que sería el círculo del uno con aquí círculo del 4. Y si son iguales, ponemos un uno. Si son distintas, ponemos un cero. Entonces el overlap es muy simple, es uno o cero. Cero si son distintos, y aquí nosotros comparamos el uno con el 2 sería círculo con cuadrado, entonces son diferentes, ponemos un cero. Aquí estamos comparando el uno con el 4 son círculo y círculo, ponemos un uno. No hay pérdida en eso. Y después hay que comparar, nos saltamos la segunda característica, segunda columna, que este es hasta n veces, hasta la cantidad de columnas que tiene esto. Y ahora estamos comparando rojo con rojo. Y de nuevo, como rojo es igual a rojo, es uno, pero si fuera rojo y azul sería un cero. No hay mucho más que eso. Si les queda una duda, hablen nomás. Después tenemos que pasar, bueno, después tenemos el IOF, que básicamente, que creo que se ve un poco mejor aquí abajo.
Se me olvidó decirles que entonces esto puede variar el resultado del overlap, como dije, de 0 a 1, y después todos esos hay que sumarlos. Entonces el resultado va desde 0 hasta n. 0 quiere decir que son lo más diferente posible, y n, que sería el valor máximo, es que son iguales. Y cualquier valor entre medios que tienen similitud, pero no son 100% iguales. Por eso, aquí si ustedes se fijan, hay un uno más uno. El uno más, aquí estamos comparando el círculo rojo con el círculo rojo. Uno más uno nos da 2, que es el valor máximo porque son dos columnas, y las dos columnas, estos dos son iguales. Después aquí compara el 2 con el 5, que si volvemos, el 2 es un cuadrado y el 5 es un cuadrado. El primero tiene un uno y el segundo tiene un cero. Veamos por qué. Porque el 2 es rojo y el 5 es amarillo, entonces son diferentes, así que se pone un cero. Uno más cero da uno, y aquí el 7 con el 8, aquí al principio son diferentes, pero después son iguales, entonces da un cero y un uno. Y ahí tenemos el overlap. El IOF, que aquí está básicamente la fórmula, que sería uno siempre vale uno partido por la probabilidad de lo primero, siempre y cuando sean iguales. Si son diferentes, se pone un cero. Entonces, en este caso, como son iguales, es la probabilidad del círculo, que es uno partido por 3 octavos, y también esto siempre va elevado al cuadrado, que eso es lo mismo que 64 novenos. Y después vamos de nuevo a la siguiente categoría, y a la siguiente categoría, y a la siguiente categoría si hubieran más de dos columnas. En este caso solo hay dos de nuevo, así que pasamos al tiro a la siguiente. La probabilidad de que sea rojo, porque ya dijimos que rojo y rojo son iguales, entonces la probabilidad de que sea rojo es 4 de 8 elevado a 2, eso nos da 64 16avos, y aproximadamente es un 11,11. Y esto mismo pasa para la medida de Goodall. De nuevo, solo se calcula si son iguales, porque aquí de nuevo pueden ver, aquí se hacen los dos cálculos, se suman los dos, porque son iguales. Acá hay un más cero y acá hay un más cero, porque de nuevo rojo y amarillo, cuadrado y círculo son diferentes, así que es un ponderador por cero. Pero si son iguales se calcula, y básicamente es eso. No sé si les quedó alguna duda, pero la fórmula de esto es estándar, es como la probabilidad de la característica que es igual y listo. No sé si les dan un formulario en la prueba, pero, pero eso. No sé si tienen más dudas. O sea, si tienen dudas con esto. No, yo con esto quedé súper. Ya, perfecto. Ya. Bueno, eso era lo que me pidieron de la clase, así que ahora vamos a pasar a lo siguiente, que sería revisar el trabajo. No sé si a priori lo revisaron, tienen dudas con el trabajo. Ahí vi un sí, creo, ¿no? Así que, bueno, si tienen dudas, avísenme nomás, yo tengo un código. Es bastante parecido a lo que hay que hacer y a lo que han visto en clase. Y le voy a preguntar al profesor si se los puedo subir, porque de nuevo es bastante parecido, entonces casi en muchas partes tendré que hacer un copy-paste nomás. Pero aquí está el código. ¿Pero lo empezaron a revisar el trabajo? No, yo todavía no. Ya, perfecto. A Eh, mí me falta la última parte de hacer el Camins. ya, que esa es como la parte más trabajosa, por así decirlo. Sí, po. Eh, pero bueno, vamos a empezar a revisar un poco desde antes, porque como aquí dijeron, no lo han revisado. Probablemente como no hay más personas y quizás no hay tantas dudas, quizás esta llantía sea un poco más corta de lo normal. Pero vamos, vamos, ya. Lo primero que uno siempre tiene que hacer es, yo como para ser ordenado y cosas así, como buenas prácticas de informático, es un recuadro para llamar las librerías, que claramente uno no sabe todas las librerías que va a usar, pero ya de antemano dejo un recuadro para las librerías que voy a usar. Quizás ahí cuando uno va leyendo el enunciado ve que dice gráfico, entonces ya sé que voy a usar el PLT, el Matplotlib. Veo algunas cosas de matemática, ya sé el tiro que voy a ocupar el Pandas, pero más allá de eso, quizás yo no me la sé de memoria, pero siempre dejo un recuadro como para que esto sea más ordenado, tanto para la persona que corrige, tanto como para ustedes, como buenas prácticas, de dejar un recuadro para las librerías. Y siempre,
poner el pseudocódigo de como qué estoy haciendo en cada recuadro. Esto es más allá de esta tarea. Ujú. Una pregunta que me quedó dando vuelta, que anoté en un momento, que el profe en ese recuerdo también puso como import warning y lo anoté, pero no lo busqué. ¿Qué es? ¿Y es necesario ponerlo? No, no es necesario. En programación existen como dos tipos de errores o grandes o comunes, por así decirlo. Uno es el error que cuando tú lo vas a ejecutar, básicamente el código no te corre y te dice como error, no se ejecuta y te sale, no sé, mira, vamos a probar algo. Eso es lo bueno de programación, que uno aquí tiene el código, le va a ejecutar y puede ir mostrando como las cosas en vivo. Mm. Si lo borro ahí Así estas es. comillas, te va a dar al tiro un error, como, oye, algo no está listo, algo no está terminado, lo que sea en este caso. Hay millones de errores. Y el código no se va a ejecutar. Un warning es algo que está mal hecho, pero aún así te puede funcionar, pero quizás en algún caso no te está funcionando como quieres. Como un warning es como, es simplemente como un, mira, voy a ejecutar tu código, pero está mal hecho. Ya, perfecto. Ya. Pero en general no es necesario. Quizás el profe lo hace porque el Colab como tal no trae los warnings, que yo sepa. Ya. Entonces, cuando uno le debe ejecutar, quizás se te olvidó definir una variable, pero el código como que de alguna forma lo entendió y lo ocupó igual, pero no está definido, entonces te puede decir como, oye, por ejemplo, si tú estás reescribiendo las variables, puede ser un warning, como, oye, estás reescribiendo una variable a cada rato, como en volada la vaya a perder, quizás la necesitas y no sé qué. Ya, perfecto. Entonces eso puede ser un warning, como, ojo, estoy reescribiendo la variable, pero lo voy a ejecutar igual. En cambio, quizás sí tú querías reescribir la variable, quizás no quieres reescribirla, pero el warning es como, ojo, acá hay algo que no es una buena práctica. Quizás como esa es la forma de decirlo. Ya. Bacán. Ya. Es como una advertencia al final. Sí. Sí, tal cual. Bien. Bueno, el profe me pasó una base de datos Iris, no sé si alguna vez la han escuchado, muy típica. Está recontra mil pero estudiada, así que no hay pérdida en eso. Y ya, se me olvidó llamar las librerías. Entonces, como dije, como buena práctica, buena, un recuadro para llamar las librerías, siempre un pseudocódigo para explicarle a la persona que está corrigiendo, a la persona que va a revisar el código, e incluso para ustedes mismos si quieren pasar el código a sus compañeros, ustedes cuando trabajen, después dejen de trabajar un tiempo en el código y vuelvan a verlos como ¿qué hice acá? Pseudocódigo. Aquí estoy llamando a la librería, eh, aquí estoy cargando el dataset. Eso. Entonces, aquí tenemos nuestro dataset que yo les recomiendo, como los trabajos son en grupo, yo ocupo harto Colab. Colab tiene Python. Colab tiene muchas ayudas. Uno puede compartir el código con sus compañeros. Entonces, así todos tienen como el progreso sin tener que mandarse el código cada rato, sino que ya queda subido en internet. Así que pueden ver el código. Tiene autocompletado. Entonces, cuando uno va escribiendo, te sugiere el tiro como si yo empiezo a escribir df igual read pd.read, ya sabe el tiro que probablemente quiero leer tal archivo, entonces me lo sugiere y me lo autocompleta. También tiene una IA integrada, como, oye, ayúdame a hacer este código. Quizás no debería decir eso. Eh, pero tiene harta ayuda, Muy tarde. sí, pero no importa. Ah, Y, dale. y así, entonces, si quieren, si no saben, quizás no sé si ya han ocupado Colab, quizás en un ramo anterior de segundo año. Así que eso. Bueno, ¿cómo partir el trabajo? Quizás ustedes primera vez que quizás se olvidaron cómo partir estos trabajos y cosas así, pero lo primero siempre es llamar y visualizar el set de datos. Porque al final todo lo que yo voy a hacer es trabajar con el set de datos, ya sea limpiarlo, ya sea crear un modelo, ya sea transformarlo, cualquier cosa, visualizarlo de cierta forma, como con gráficos, visualizar las columnas, no sé qué. Siempre lo primero es llamar el dataset, visualizarlo así a la rápida. Con esto nos aseguro, con esta línea lo llamamos. Aquí tienen que poner el nombre del dataset, que ustedes lo dejan cargado aquí, y ven, se llama Iris CSV, aquí queda cargado. Si fuera un XLSX, que es un Excel, aquí ustedes cambian el nombre, si es que es punto .xlsx, y aquí en vez de read CSV es read XLS, y así. Eh, CSV, por si acaso, es comma separated values, porque las columnas están separadas por coma. Y aquí yo pongo un df para simplemente ver que mi línea anterior haya funcionado, se haya leído el dataset que yo quería. Y aquí veo el dataset. Y aquí me da una información rápida que cuántas columnas y cuántas filas tiene. Y eso.
Ustedes pueden poner aquí como head 5 y les va a poner los primeros 5, las primeras 5 filas o cosas así, pero es una visualización rápida para que hayan cargado el dataset que querían. Después, ustedes tienen que, bueno, la tarea, lo primero era importar. Después una info. Yo siempre hago esto para saber si hay valores nulos. Aquí a propósito nosotros con el profesor pusimos valores nulos porque este dataset viene sin valores nulos. ¿Qué serían valores nulos? Valores faltantes. Aquí pueden ver que hay dos NaN, que todos vienen con un 3, un 3 4, un 3 NaN. Es porque no hay un valor. Y aquí además con el punto info pueden saber el tipo de dato que viene almacenado en cada columna. Y eso es muy importante porque muchas veces, como para hacer la trampa o para que los alumnos se compliquen, se guarda, no sé, un número, una columna de números que dice precios, 1500, 7000, qué sé yo, y lo guardan como texto. Entonces no lo puedes llegar y transformar y hacerle operaciones matemáticas y sacar la media, el máximo, el mínimo, porque es un texto. Y no le puedes aplicar todas esas transformaciones matemáticas a un texto. Entonces tienes que fijarte, hacer el punto info para ver que los datos estén guardados como el dato que corresponde. Y eso. Y también para saber si hay nulos, porque a veces puede que una columna tenga en este caso son 152 observaciones por columna. Eh, si yo, por ejemplo, tuviese 150 nulos de 152, ahí cambia un poco lo que tengo que hacer si es que yo tengo solo dos nulos en vez de 150. Por ejemplo, si yo tuviese 150 nulos de 152, lo más conveniente es eliminar la columna, porque no puedo sacar información, no puedo rellenar el resto de la columna con la media, porque solo tengo dos datos, que es menos del 2%. Pero si solo tengo dos faltantes y tengo varios datos y cosas así, puedo aplicar diferentes técnicas. En este caso, podría eliminar la fila. Puedo eliminar la 150 y la 151 para no calentarme la cabeza. También quizás podría buscar la media entre todos los datos que tengo y hacer una desviación estándar y ver cómo rellenar esos datos con valores como parecidos a los que tengo arriba. Pero lo más sano cuando son pocos además y cuando son pocos faltantes y tengo hartos datos para hacer construir mi modelo, lo más simple es simplemente eliminarlos. Y hay que hacer todo un análisis exploratorio de los datos, ver si hay filas duplicadas, que muy probablemente puede que exista una, como la idea es complicarlo y son detalles simples pero que se olvidan. Entonces hay que ver si hay filas duplicadas con dfduplicate. Yo aquí pongo como estos print de filas duplicadas y cosas así para que sea más bonito. Pero en el fondo con esto ya están listos para ver la cantidad de filas duplicadas. Si hay una fila duplicada, la eliminan. Pueden haber excepciones, tienen que justificarlo si es que no la eliminan y cosas así. Igual, si la eliminan, también justifíquenla. Justificar nunca está de más. Eso es algo importante. Justificar nunca está de más. Ayuda a entender a la persona, porque el que corrige no está en la cabeza de ustedes. Entonces, hay más de una forma a veces de hacer estas cosas. Entonces yo puedo decir, la pauta ahí se elimine, pero este no lo eliminó. Quizás tiene algún buen argumento porque hay personas que saben más, hay personas que saben, vienen de otra área y cosas así. Entonces, justificar nunca está de más, como dije. Entonces aquí podemos ver filas duplicadas. Y aquí dice empty data frame. Quiere decir que no hay ninguna fila duplicada. También lo hago lo mismo para las columnas. Las columnas están vacías, no hay ninguna duplicada. Aquí, bueno, busqué el tipo de dato, que es lo mismo que ya me entregó acá, pero lo puse de nuevo con el dftypes, dtypes, dtypes. Vamos a ver el tipo de dato, que de nuevo, si ustedes ven que esto que dice centímetros está guardado como text, como que no te va a hacer sentido, uno cacha el tiro que te va a hacer problema el día de mañana para poder transformarlo. Aquí, bueno, también ya vimos que habían nulos aquí. Aquí por suerte están justo al final, así que lo podemos ver de una, pero si estuvieran entre medio como en estos tres puntitos, no vamos a verlo apenas lo vemos, así que tenemos que correr o el info o el is null. Y yo le pongo la suma aquí para que me sume y me diga el valor total de nulos por cada fila, por cada columna, perdón. Entonces vemos que hay dos. Entonces lo más simple en este caso, como son dos y tenemos 150 y algo observaciones, lo más sano, lo más rápido, lo más simple es simplemente eliminarlos. Así que con un df.drop ustedes eliminan los NaN y listo.
perdón, perdón. En este caso yo eliminé una columna que era innecesaria para la predicción. Con df.drop ustedes eliminan columnas. Y en este caso yo eliminé la columna fecha porque es innecesaria para la predicción. Y si ahora se fijan, el mismo dataset, pero sin la columna fecha, porque predecir el largo no me afecta la fecha, algo que eh, como que uno intuye, por así decirlo. Y con drop na, ahí es cuando uno bota los nans. Entonces, si ahora se dan cuenta, en vez de 152 quedó en 150 y ya no están los nan al final. Ustedes pueden volver a correr esto de el is null y la suma para verificar que su código haya funcionado. No, nunca está de más verificar, porque de nuevo, ¿qué pasa si hay algún nan que se me quedó acá entre medio? No lo voy a ver a simple vista, así que no está de más como volver a correr algunas partes de su código como para verificar que las cosas se estén ejecutando bien. Aquí pueden, si les piden como una descripción básica de su data frame con el punto describe, tienen una descripción básica que incluye como el mínimo, el 25%, el máximo, la media y cosas así. Después les piden identificar si hay valores atípicos. Hay muchas formas de identificar valores atípicos. Hay muchos gráficos diferentes que te pueden servir para identificar valores atípicos, o incluso hay otras funciones que te dan un poco más detalladamente como, sí, hay como una función matemática para detectar valores atípicos. Creo que la más intuitiva, la más fácil y rápida de hacer es un boxplot, uno de caja y bigote, no sé cómo le llaman, eh, que te muestra al tiro visualmente los puntos. Si hay puntos, si tú ves círculos, es porque hay datos atípicos. Pero antes de hablar de eso, bueno, les quiero hacer esta pregunta de por qué falta una caja. Porque yo estoy haciendo aquí simplemente un box plot de mis variables, de mi sepal length, mi sepal width, de todo eso. Pero si se fijan, están todos bien escritos, pero me falta una caja. Entonces no sé si alguno se quiere como aventurar con una respuesta. Y esto es un poco importante que se den cuenta de por qué falta una caja y por qué hacemos toda esta limpieza y preparación de los datos antes de empezar a correr modelos y cosas así. Me voy a dar 5 segundos, por si alguno se quiere aventurar. Ya. Lo que pasa es que esto fue un error y después me di cuenta y después lo arreglé, es que estoy ocupando el dataset con valores nulos en este momento para hacer los boxplot. Estoy llamando las columnas con valores nulos, de aquí, df. Y yo al sin valores nulos lo llamé df sin none. Y aquí yo estoy ocupando df. Entonces, como hay valores nulos, no se me va a printear esta caja porque va a decir como, oye, te faltan valores, como que no puedo hacer la matemática. Después lo corregí y ahora si se dan cuenta ocupo el df sin none y ahora sí me aparece la caja y además se pueden ver que hay valores atípicos. Aquí para los valores atípicos de cómo tratarlos hay muchas formas. Primero hay que entender un poco qué estamos viendo, porque quizás puede ser atípico como puede que no sea atípico. Por ejemplo, si estamos hablando, no sé, precios de autos, y yo veo como Toyota 5 millones, Chevrolet 5 millones, Ferrari 500 millones, si bien es atípico porque es un valor extremadamente alto, no está fuera de algo esperado en este caso, porque es el precio que corresponde a un Ferrari. Entonces no es atípico. Pero si, por ejemplo, estamos viendo Toyota 5 millones, Chevrolet 5 millones y después me aparece un Toyota 500 millones, como, oye, se le fue un cero, es diferente. Entonces también cuando uno ve valores atípicos, eh, hay que entender un poco el contexto eh, de qué estamos viendo para saber cómo tratarlo. Entonces ustedes tienen que entender un poco el contexto de lo que estamos viendo. Por lo general después hay funciones matemáticas que para tratar los valores atípicos los puedo eliminar, por ejemplo. Puedo hacer un min-max y estandarizar todos los datos para que quede todo concentrado de otra forma y quizá algún valor atípico ya no es tan atípico. Y así, o puede que sea un valor negativo,
que es como raro porque si estoy viendo el largo de algo y me sale menos 7 centímetros es como imposible. Entonces quizás hay que eliminarlo y así uno tiene que, según lo que es el contexto de lo que estamos viendo, es cómo trato cada valor atípico y si es o no realmente un valor atípico. Eh, Después también les preguntan un poco sobre como la distribución. Ustedes pueden hacer varios gráficos. Esto creo que lo vieron en clase, este gráfico. Eh, pero aquí, cuando se les pregunta la distribución, es más muéstrenla, que díganme si distribuye normal, distribuye gamma, distribuye Poisson, distribuye no sé qué. Es como, muéstrenme la distribución, porque si bien aquí yo puedo decir, mira, este distribuye normal con no sé qué, no siempre es un tipo de distribución así como dije, Poisson, no sé, normal o qué sé yo, o gamma. Entonces, cuando se le pide mostrar la distribución, es más un gráfico con alguna línea de tendencia para que se vea la distribución, más que decir el nombre. Eh, Esto estoy casi seguro que lo vieron en clase, según el código que me entregó el profesor. Así que cuando se les pregunte, hagan un gráfico con una línea de tendencia, por así decirlo. Después me voy a saltar un segundo ese pedazo de código. Después a ustedes se les pide hacer un camins. El camins en el fondo busca agrupar los datos parecidos en grupos, que esto pertenece al grupo uno y están datos más parecidos, ojalá. Después el grupo 2 que está por otro lado, el grupo 3 que puede estar por acá, y en todo eso está como los datos más cercanos, por así decirlo, o los más parecidos entre sí. Dificultades que puede tener el camins, o la mayor variabilidad que tiene el camins es cuál es el K. ¿Cuál es el K óptimo? Uno puede correr una simulación para ver cuál es el K óptimo. Entonces, una de las mejores formas es con este gráfico como de codo, que se le llama, que es buscar un punto donde ya la gráfica se aplane o ya la inclinación, la pendiente no sea tan grande para decir, ok, desde aquí en adelante ya no gano tanta información agregando más puntos, o sea, más K, más grupos. Entonces, me conviene quedarme por aquí porque si no ya los grupos van a ser muy únicos y cosas así. Entonces, claramente, si yo ocupo uno, es el peor resultado que puedo tener porque estoy agrupando todo, sea verde, sea azul, sea rojo, lo estoy agrupando todo en un solo grupo. Entonces, el uno, en este caso y en todos los casos, es el peor. Después dos, vemos que ya baja bastante, pero vemos que el 3 igual la pendiente es considerable. Entonces, seguimos buscando y ya vemos que aquí entre 12 y 13 la ganancia de información o la utilidad entre ocupar 12K o K igual 13 es casi nula. Entonces, tampoco me conviene porque después ya voy a tener grupos muy separados. Entonces, grupos muy específicos y tampoco queremos porque queremos grupos generales que abarquen. No queremos un grupo específico porque si yo armo grupos específicos puedo armar un grupo para cada dato. Tampoco tiene sentido. Entonces, buscamos grupos medianamente grandes que abarquen y separen bien a los datos. En este caso, ya un 4 por aquí ya podríamos estar bien. Quizás un 5. Ya no es necesario incluso un 3 como es como el peor de los casos, pero si se quieren asegurar, quizás un 5. Yo aquí, bueno, lo hice con 3 porque ya es como justo el punto donde más cambia la, la pendiente, por así decirlo. Y podemos ver a grandes rasgos que están bien separados. Quizás aquí podemos tener nuestras dudas y discutirlo. Y ahí quizás serviría tener un 4 que agrupe estos por aquí, agrupe estos por acá y estos por acá. Eh, Aquí yo lo volví a hacer todo de nuevo, entonces importé de nuevo las librerías, leí de nuevo el dataset, eliminé los NaN, me quedo con las columnas importantes en este caso, que son solo las cuatro como de largos, que son las que me sirven para predecir. Eh, Aquí con esto selecciono las columnas importantes para predecir. Entonces, para predecir yo necesito un X. Y el X son las columnas que yo seleccioné adelante. Normalizar o estandarizar es tan simple como standard scale y el código lo hace solo. Ustedes pueden crear su propia fórmula de estandarizar, pero si alguien creó una librería para estandarizar una función, no tiene mucho sentido que ustedes solo empiecen a crear su función para estandarizar. Además, Standard Scale recibe ciertos parámetros que ustedes pueden ir ajustando un poco como quieren que estandarice o normalice los datos. Eh, entonces aquí tenemos nuestra matriz con los datos
es- estandarizados. Eh, exacto. Aquí uno define un K, que sería el número de grupos, que yo lo definí en 3. K-means es así. Así de simple ya crean un K-means. Aquí definen los parámetros para el K-means. Aquí le setean o le fitean, como dicen, las columnas y le ponen las etiquetas. Y listo. No tiene mucho. Todo esto es para que sea bien el ploteo. El random state es para que el experimento sea repetible, porque si yo acá no pongo random state, va a ir cambiando. 42 es porque es como un número común que se usa nomás. Y así. El número de clusters es el Una K. pregunta, Ujú. ¿por qué haces primero como el algoritmo Camins y después haces lo del codo, creo que se llama? El codo para... Fue porque fue algo que me acordé después nomás. ¿O fue como por... Ah, ya, sí. No, es que el profe cuando hizo el ejemplo en clase Sí. también lo hizo después, entonces pensé que tenía como alguna No, relación, no, no. pero De hecho, por eso me da salté lo como mismo. Sí. esto. Bueno, aquí le Ah, ya. hacemos el codo, pero ya se lo expliqué. Por eso me salté primero el codo y después me fui al de arriba. Fue algo que me acordé después, Ah, ya, perfecto. y el código de la clase. Ya, sí era eso. Era Ya. eso, ¿no? Pero claro, quizás tú, a lo más como para hacerle una iteración al código, podrías primero hacer un camins, después hacer el codo y después hacer el camins con el óptimo que tú sacaste del codo y decir como, mira, miren cómo cambia con un K aleatorio que definí porque me dio la gana versus un K que yo saqué de hacer el gráfico. Pero más que eso es porque se me olvidó. Em, Básicamente eso. No sé si tienen más, no sé si tienen dudas. No sé si les puedo subir este código, lo voy a consultar con el profesor, porque hay muchas partes que sería llegar, copiar, pegar y se acabó. El profe en clases dijo que el código que él nos mostró no lo iba a subir, pero dijo que el de la ayudantía sí iba a estar disponible. Ya. Pero igual pregúntale a él por si acaso, para no Sí, cagarla tampoco. porque igual mi código es como parecido al de la clase. Es como sí, es lo mismo. Em, Yo tenía una duda sí, dale nomás. que era sobre la parte donde preguntaste por qué estaba malo, que Sí, era porque no... Ahí mi duda era que tú cuando borraste los valores nulos, sí, eh, a ver cómo explicarlo. En el fondo tú hiciste como un nuevo, entre comillas, un nuevo data frame como con los valores que no eran nulos. claro, Y eso lo aplicaste. Pero sí, yo, por ejemplo, en mi código, a mí me dio como que no tenía outliers, porque yo a mi data frame principal, como que a ese le apliqué como el de borrarle todo. No sé si después te lo puedo mostrar mejor como para que se entienda. dale. Voy a terminar la reunión, voy a subir otro link y ahí vemos la Ya, respuesta. sí, mejor. Así Sí, que porque no sé cómo explicarlo muy bien, en verdad. ya, voy a terminarla y le subo en un minuto el link. Así que eso, estén ahí atentos.